Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de cáncer de vesícula. Cuando una persona habla de cáncer de vesícula, tiene que recordar de que esta patología predomina más en mujeres, generalmente muy mayores, mayores de 70 años y mujeres. Cuando presentamos un paciente con cáncer de vesícula es bien difícil, por ejemplo, que uno diga, voy a hacerme un examen chequeo para ver que no tenga cáncer de vesícula, ¿no? Muy difícil. Uno se da cuenta que lo tiene cuando le sacan la vesícula y luego te envía el anatomopatólogo la vesícula y te dicen, oye, salió cáncer de vesícula. Entonces es la única manera casi. ¿Por qué? Porque estos pacientes no dan síntomas. Son asintomáticos. Y otro detalle muy importante, estos pacientes tienen manifestaciones clínicas muy llamativas. Por ejemplo, la famosa vesícula palpable o el signo de Courvoisier-Terrier se puede presentar en cualquier cáncer de la vía biliar, desde un cáncer de vesícula a un cáncer de colangiocarcinoma, por ejemplo. O sea, digamos, no tenemos un signo que nos llame la atención. Por el tema de las preguntas de examen, el diagnóstico es bien difícil, como les acabo de decir. Prácticamente nos enteramos después de una ColeLab, ¿no? Una ColeLab y nos avisan, ¿no? Tras la ColeLab que, oye, miren, había un cáncer de vesícula, ¿no? La forma más frecuente de la anatomía patológica es el adenocarcinoma. Entonces, doctor, si sé que no me avisan, no me dan síntomas, sé, digamos, cuál es la manera habitual de que se enteran la gente de que tiene un cáncer de vesícula, al menos tendré que saber los factores de riesgo, ¿no? Claro, hay riesgos, de acuerdo a algunas características, que me podrían llevar a un cáncer de vesícula. Los más importantes son los cálculos, cuando estos son mayores de 3 centímetros. Otro dato, digamos, dentro, este es un factor de riesgo de complicaciones que podrían darse, ¿no? Pero un dato preguntado, archipreguntado, son dos en realidad, no uno, son dos, que son riesgo altísimo para cáncer de vesícula. El primero son los pólipos. Todos los pólipos mayores a 1 centímetro, señores, marquen por favor en las preguntas de examen, esos son riesgo para cáncer de vesícula. Y el otro es la famosa vesícula en porcelana, que es una vesícula dura, como si fuera un vaso, ¿no? Un vaso de vidrio, igualito. Dura, tú la tocas dura. Entonces, estas dos cosas sí te podrían terminar en un cuadro, digamos, de cáncer, ¿no? El tema es de que prácticamente el 50%, acá lo voy a poner, el 50% de los pólipos mayores de 1 centímetro terminan en cáncer. Por eso es que todos los pólipos se sacan. Hay gente que lo saca desde los 5 milímetros. O sea, basta que tú des un pólipo, lo sacan, ¿no? Pero todos saben que el riesgo verdadero es mayor de 10 milímetros o más de 1 centímetro. Con respecto al tratamiento, como ustedes habrán dado cuenta, el paciente que le sacan la vesícula y le dicen, oye, era un cáncer de vesícula y gracias a Dios lo sacaron, ¿ah? Pucha, tuve suerte, claro, ese es un elemento muy suertudo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el anatomopatólogo le informa al paciente que le han quitado la vesícula que tiene un cáncer de vesícula? Oye, es un cáncer de vesícula, pero vemos que está bien avanzado. Entonces, acá vienen dos cosas. El cáncer de vesícula in situ, ¿ok? Que se da de manera incidental en una colecistectomía laparoscópica, puede que quede ahí y no se hace más. Pero un carcinoma que a base de T2 prácticamente termina en una colecistectomía radical. Hay que volver a traer al paciente y como ya le sacaste la vesícula, te queda sacar el lecho. Y el lecho es una resección de los segmentos 4B y 5, que es el segmento donde la vesícula reposa. Es un poquito más agresivo. ¿Ya? Esto se los dejo para que recuerden para comidas al examen estas dos cositas que son de riesgo de cáncer de vesícula y lo tienen que tener en mente. Cirugías nunca han preguntado en la historia de ningún examen porque es más avanzado el tema, pero ya saben ustedes que es un cáncer que no da ningún síntoma. Por lo tanto, la ecografía en estos pacientes es trascendental. Por ejemplo, los chilenos son de los países que tienen más cáncer de vesículas. Entonces, en ellos hay screening poblacional, ¿no? Para poderle ver si tienen alguno de estos factores.
que podrían ser parte y operarlos. Así como el cáncer de vesícula es un cáncer que tiende a primar más en mujeres, acá vemos el colangiocarcinoma, que es un cáncer que prima más en hombres. Igual estamos hablando de mayores de 70 años. Hay que recordar que hay muchas causas de irritación crónica de la vía biliar. Por ejemplo, la colangitis esclerosante primaria. Por ejemplo, el famoso Clonorchis sinensis, ¿no? Clonorchis sinensis. Para nosotros, en nuestro país, muchos casos de ascaris asociado a colangiocarcinoma. Y, lógicamente, las coledocolitiasis. Estos son irritación. Y el paciente de un momento a otro debuta con ictericia. Oye, estoy amarillo, ¿no? Y estos sí hacen más que cáncer de vesícula, hacen el signo de Courvoisier-Terrier. ¿Qué es signo de Courvoisier-Terrier? Que se palpa la vesícula grande, hinchada, pero no duele. O sea, como si fuera una colecistitis aguda, tú la tocas y dices, oye, sí se toca, ¿no? ¿Te duele? No, no me duele. Es indolora. Entonces, eso, por ejemplo, para tomarlo en cuenta, ¿no? Dentro del colangiocarcinoma. ¿Cómo lo estudiamos? Con colangioresonancia magnética, ¿no? La anatomía patológica, ¿qué te da de resultado? Adenocarcinoma. ¿Ok? Lo malo, chicos, es que el 90% de estos tumores son irresecables. 90% no se le hace nada. Y la mayoría va a terminar en drenaje externo, ¿no? O drenaje biliar externo. Drenaje biliar externo. Veamos el cáncer, para que ustedes lo puedan estudiar bien. Casi el 90% del cáncer, 90%, perdón, acá vamos a borrar esto. 90% es extrahepático. Y 10% es intrahepático. Para que te ubiques un poco en la vía biliar. De ese 90%, muchachos, 50% está en el ilio. Y un 40% está en la vía distal, coledocolistal. Y a este tumor iliar, al tumor del ilio, tiene un nombre, tumor de Klaskin, que es el tumor del ilio. Mira, doctor, qué interesante. Y los tumores de los conductos intrahepáticos también tienen nombre. Tumor de Altemeyer. El tumor de los conductos intrahepáticos. Entonces, esto te va a permitir a ti entender los diferentes tipos de tumor que existen. Prácticamente la gran mayoría son tumores ciliares. Por eso que siempre a ustedes les preguntan el tumor de Klaskin, porque es lo más frecuente como tumores ciliares. Pero lamentablemente los colangiocarcinomas tienen muy mal pronóstico y todos terminan solamente en un drenaje biliar externo y el control de la calidad de vida, nada más para estar con nuestros pacientes. Y ese es un tema bastante lamentable. Con respecto a las lesiones de la vía biliar, también es un tema que hay que recordar. Dos cosas. No se van a memorizar en absoluto. Mire, solo le dejo esto solamente con fines de que miren que existe una clasificación de la lesión de la vía biliar, que es la clasificación de Strasberg. Pero recuerden ustedes lo siguiente. Punto número 1. Cuando ustedes vean que hay una afectación menor del 50% de la circunferencia lesionada de la vía biliar, solamente se coloca un dren de Kerr. Nada más. Segundo, cuando hay más del 50% de la afectación de la circunferencia, lo que se hace es una derivación biliodigestiva. Biliodigestiva. ¿Ok? Tenemos dos derivaciones. La derivación biliodigestiva, que ustedes están observando acá, básicamente, coledocoduodenal. Acá lo coloco como coledocoduodenal para que lo tengas como referencia primaria, ¿no? Le ponen como hepatoduodenal, pero es una coledocoduodenal, básicamente. ¿Ok? Y esta coledocoduodenal es una de las derivaciones más fáciles porque está ahí nomás. Está ahí nomás.
unirlo con el duodeno. Entonces una derivación simple. Una derivación simple. Esto se usa en pacientes que tienen alta morbilidad. Por ejemplo, si te ponen paciente de 80 años que tiene una lesión de vía biliar y hace una lesión y que hay que hacer derivación porque más del 50% lesionado, ¿qué le haces? Una coleoduodenal porque es una cirugía más simple, se usa en pacientes con alta morbilidad y donde necesitas hacerlo todo rápido, en el menor tiempo posible para que esto no repercuta en la morbilidad del paciente. En cambio, cuando tú tienes un paciente más joven, con menor morbilidad, se usa esto. Una derivación biliodigestiva. Una derivación biliodigestiva hepatoyeyunal, ¿no? Una derivación biliodigestiva hepatoyeyunal. Entonces, el hepatoyeyunal es más compleja, dura mucho más años, se complica menos con el tiempo. Este tiene más complicaciones, O sea, no solamente lo hago rápido, sino que también lo hago rápido, pero ¿qué pasa? Hay mucha colangitis recidivante. O sea, puede haber colangitis. En cambio, en la derivación hepatoyeyunal hay menos cuadros de colangitis. Tiene, como se dice, sus pros y sus contras, ¿no? Uno u otro. Entonces, por ese lado, solamente quiero que recuerdes esto de las lesiones de vías biliares, que hay que hacer en la pregunta examen de acuerdo al porcentaje de daño de la circunferencia. ¿Ya? La derivación biliodigestiva hepatoyeyunal es mucho más compleja, toma más tiempo, tiene menos complicaciones a la larga, se usa en personas que tienen menos morbilidades y pacientes jóvenes para que pueda aguantar, como se dice. Por eso que te hace aguantar tantas horas la cirugía, pues tiene menos morbilidad, ¿no? En cambio, en pacientes mayorcitos con más morbilidad se usa la coleoduodenal. Lo malo de esta es que tiende a ser colangitis a la larga para tomarlo en cuenta. En las lesiones específicas del hígado, te lo he dividido en dos capítulos que para mí es muy importante que lo sepas. La hidatidosis hepática y lo que vendría a ser los abscesos hepáticos, que es muy importante que lo manejes tanto el amebiano como el absceso hepático piógeno. ¿Ok? Entonces, para poder resolver el tema de la hidatidosis hepática, muchachos, hay que recordar el quiste hidatídico. Quiste hidatídico, prácticamente el ser humano es un huésped accidental, ¿no? Porque no es nuestra chamba, ¿no? Entonces, el equinococo granuloso va a trabajar en el perro y en el humano. En el perro, prácticamente es el huésped definitivo, y en el humano es el huésped incidental, si quieres llamarlo así. La cuestión es de que este señor va a pasar, uno se lo come, pasa por toda la vía digestiva, la oncosfera prácticamente se mete al drenaje venoso portal y termina en el hígado, y si pasa, termina en el pulmón. Entonces su clínica va a ir muy relacionada al ubicarse el quiste en el hígado o en el pulmón o en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Pero lo más importante es el reconocimiento del paciente. Estos pacientes pasan desapercibidos, muchachos. Asintomáticos, la mayoría, asintomáticos. Pero cuando dan síntomas, generalmente se deben ¿a qué? Al tamaño o a la rotura. Entonces pueden dar síntomas y estos se deben al tamaño o a la rotura. O sea, una complicación. El tamaño, por ejemplo, puede dar dolor abdominal, ¿no? Ay, me duele acá, ¿no? Y la rotura puede haber un cuadro anafiláctico. ¿Sí? Entonces son dos situaciones que podrían dar cuando hay síntomas. El diagnóstico prácticamente de estos cuadros siempre se deben comenzar con una ecografía abdominal. Esto siempre y cuando estés en el hígado. ¿Sí? Pero tú, doctor, yo también quiero dejarle un test de Lisa. ¿Bacán? Te puede ayudar, pero ¿cuál es mejor? No hay nada mejor. Todo esto versus una tomografía. La tomografía te ayuda tanto para hígado como para pulmón mejor que nadie. La tomografía. ¿Ok? La tomografía te va a permitir estudiar el proceso del quiste. Te va a permitir mirarlo así. Miren, el quiste tiene 3 capas, chicos. El quiste hidatídico tiene 3 capas. 2 le pertenecen al quiste y 1 al ser humano. ¿Cuál le pertenece al ser humano? La última capa, la adventicia. Prácticamente es nuestro cuerpo que se ha inflamado por presencia del quiste. Eso se llama adventicia, que es nuestro cuerpo, que es la inflamación de nuestro cuerpo
por limitar que el quiste no siga avanzando. Entonces, esta es la adventicia. Luego tenemos la famosa capa cutícula, que es la capa intermedia, y la capa germinativa, que es la capa más interna, que es la que está añadiendo todo el componente de vesículas hijas que se van a estar colocando dentro del quiste. Entonces, como parte del tratamiento, voy a tener que entender que este quiste va a pasar por diferentes periodos o diferentes etapas. Así es, completamente. Por eso es importante reconocer la evolución del quiste, cómo se va a presentar el quiste. Por eso que la ecografía nos ayuda bastante. El quiste puede pasar por diferentes estadios. Lo voy a poner del 1 al 3, el quiste está, como se dice, con vida, feliz. Del 4 al 5, el quiste prácticamente está infeliz, ya cayó, como se dice. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Miren, en el quiste, grado 1, prácticamente se ve negrito, miren cómo se ve todo hermoso. El grado 2 es el multivesicular, el grado 3 está la famosa membrana desprendida, el grado 4 ya es heterogéneo y el 5 está calcificado. Si ustedes recuerdan, estos dos prácticamente no tienen futuro. Ya como que da igual, pero los tres de acá pueden tener futuro. Si el paciente tiene un quiste de 0 a 5 centímetros, mira, escucha, de 0 a 5 centímetros, le vamos a dar albendazol, a dosis 10 miligramos por kilo por día, 3 ciclos de 30 días. Y luego sus controles ecográficos a los 3, 6 y 12 meses, para ver que no crezca. Teóricamente un quiste crece 1 centímetro por año. 1 centímetro por año, teóricamente. ¿Ya? ¿Qué pasa si este quiste tiene más de 5 centímetros? Podemos, de acuerdo al lugar donde está, se podría establecer una cirugía laparoscópica o una cirugía abierta. ¿Ya? Porque sobre todo este quiste está en periodos, como dice, en periodo activo. Esto, el 1 y el 2 son los que más actividad tienen. ¿Ok? De ahí va bajando la actividad, transición de 3, inactivo es el 4 y 5. Es un quiste inactivo, no da miedo, no va a pasar nada. ¿Ya? No va a crecer más. Entonces, prácticamente es así como se toma ¿cómo se dice? El tratamiento, de acuerdo al tamaño. ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Cuándo lo indicamos? Cuando el quiste mide más de 5 centímetros, casi yuca, que pueda tratarse solo con pastillas. Casi yuca. Generalmente va a cirugía. ¿Ya? Porque en menos de 5 sí puede tener una respuesta al albendazol para uno tomarlo en consideración. ¿Ya? Eso te lo dejo a ustedes para que ustedes sepan cómo tomar el criterio. Entonces, en el tratamiento vamos a ver nosotros lo siguiente. Hay el quiste diatídico de pulmón, el quiste diatídico en el hígado y en cualquier parte del cuerpo. Cuando el quiste es más multivesicular, mira, más multi, apoya mucho el tratamiento de fármacos. Cuando es más único, apoya más el tratamiento de la cirugía. Entonces, si yo tengo un quiste único, que es más de 5 centímetros, yo ya puedo ofrecer una cirugía al paciente. Ya puedo ofrecer una intervención quirúrgica. Pero si el quiste es múltiple, son varios, todo va más por tratamiento médico. Entonces, por un tema de enfoque para que hagan las preguntas de examen ustedes. ¿Ok? El tratamiento quirúrgico del quiste va a depender si se hace en el pulmón o en el hígado, que son los lugares donde más se ve. En hígado es donde más se ve, más frecuente. Antiguamente había salido, en el mundo es hígado, había salido un artículo en 2 de mayo muy interesante que decía que en el Perú es más frecuente en el pulmón, pero la casuística era muy pequeña. Se han hecho otras casuísticas donde ya se ve que el hígado siempre gana, por si acaso, ¿no? Porque por eso yo antes decía, por ejemplo, si escucharan esta clase hace 5 años, ¿no? Yo decía P de pulmón, ¿no? Porque eso nosotros veíamos, pues, como parte de la especialidad, pero en realidad ahora vemos la prevalencia en realidad en estudios más controlados, pues el hígado se ve mucho más, ¿no? En el caso del manejo del quiste, hay que hacer lo siguiente. Se divide en 2 etapas. Primero, en el tratamiento del quiste. Y segundo, tratamiento de la cavidad.
O sea, lo que quedó pues del quiste, ¿no? Y ahí están todas las técnicas quirúrgicas, muchachos, que existen en todas las especialidades. En todas las especialidades. Por ejemplo, vamos a comenzar con hígado, que es lo más frecuente. Con tratamiento del quiste, lo que se usa en el quiste es matar primero el quiste. ¿Cómo se hace eso? Primero se punza. Punzamos el quiste y le aspiramos 20 mililitros de su líquido. 20 mililitros. Punzamos y aspiramos. ¿Ok? Aspiramos. Luego le metemos, le metemos 20 mililitros de cloruro de sodio al 20%. Cloruro de sodio, acuérdense que acá lo dejo chiquitito, cloruro de sodio al 20%. ¿Cuánto? 20 mililitros. ¿Cuánto tiempo? 3 minutos. En ese tiempo el cloruro mató al quiste, al parásito en sí. Y luego lo reabsorbemos todo y prácticamente podemos cortar ya la vesícula y sacar las dos capas internas, la germinativa y la cutícula salen, y uno lo bota. Entonces ya has hecho el tratamiento del espacio. Esta técnica se llama quistectomía, lo que acabo de explicarles. Se puede hacer en pulmón y se puede hacer en hígado. Básicamente es la quistectomía, que es quitar el quiste. Es la primera parte del tratamiento de los pacientes con quiste hidrotípico. La segunda parte es el tratamiento de la cavidad. Y aquí en la segunda parte tenemos un tratamiento en pulmón y un tratamiento en hígado. En hígado se puede tratar la cavidad metiendo epiplon. Lo rellenas de epiplon. Primero, esos huequitos que quedan de vía biliar, le haces puntitos, puntito, 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 porque no quede fugas biliares. Y luego le metes la grasa, el epiplon, ¿no? La famosa cirugía de Mavit. En el pulmón hay fuga de pequeños bronquios. Se mete punto, 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 punto para cerrar toda la fuga del bronquio. Y luego se hace el tratamiento del señor. Hay dos tipos. Hay un tratamiento conservador y hay un tratamiento más agresivo. El tratamiento conservador es el capitonaje. Capitonaje. Que trata en hacerle jareta, 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 jareta desde el fondo hacia afuera, quedando todo así, como una manchita. ¿Ya? El tratamiento agresivo es sacar toda la adventicia. Sangra, porque le estás quitando tejido inflamatorio, sacas todo eso y luego lo cierras por dentro con capitonaje. Eso se llama Velarde Pérez Fontana. ¿Ok? Escuchen cómo le estamos llevando, porque esta parte la mayoría no la maneja. Dos partes en el manejo del quiste hidrotídico. Tratamiento del quiste en pulmón y en hígado. Al final se hace quistectomía bajo la técnica del PAIR, que es punzar, aspirar, inyectarle el cloruro, matarlo, sacar la vesícula hija. Segunda parte, tratamiento de la cavidad. En el caso del hígado, la cirugía de Mavit, donde le rellenamos con epiplon, y en el caso de pulmón, básicamente, de dos maneras. Conservadora, su capitonaje nomás, y agresiva, quitar la adventicia, y con lo que queda, hago y cierro capitonaje. Velarde Pérez Fontana. ¿Ok? Entonces, esto hay que llevarnos para nuestro manejo como médicos en el día a día. ¿Ya? Así se maneja el quiste hidrotídico. Con respecto a los abscesos, tenemos dos, el absceso mediano y el absceso piógeno. Una pregunta que siempre cae, muchachos. Los abscesos medianos, acá lo voy a poner, lo voy a resaltar, vamos a poner acá. Los abscesos medianos básicamente se dan por la entamoeba histolítica y los piógenos se dan por la E. coli. La vía ascendente siempre en los piógenos va a la cabeza siempre, ¿no? Hay que recordar la clínica. La clínica. En el caso del piógeno es pus. Entonces acá lo que domina es el dolor con la fiebre. En cambio, el amebiano es más larvado. Por eso que lo dice, 3 semanas,
4 semanas, 5 semanas y el paciente va notando un cambio. En cambio, en el piógeno es muy agresivo, es más agudo. ¿Ok? Ambos afectan al lado derecho. Ambos el lado derecho. Si uno punza el absceso mediano, sale en pasta de anchoas. Miren el dibujo. Así se ve la pasta de anchoas. Miren cómo se ve una punción del absceso mediano. Mira, tú punzas, mira el color. Es un color medio rosado en pasta de anchoas. ¿Ok? Y miren el tamaño. Una cosa clásica de los abscesos, en general, sea mediano o piógeno, levantan el hemidiafragma. Levantan el hemidiafragma, prácticamente lo llevan encima, ¿no? Entonces, una de las cosas características que ocurre ahí. En el caso del amebiano, le damos tratamiento con metronidazol y drenaje percutáneo. Todo absceso se drena. Principio básico. Todo absceso se drena. Entonces, le hace drenaje percutáneo con su metronidazol y estamos contentos. En el caso del piógeno, le doy su antibiótico y lo dreno también. Acá hay un versus de preguntas de examen que podría servirles mucho para la diferencia. En la edad no hay mucha cosa, con respecto al sexo no hay mucha cosa, con respecto a si es solitario o es múltiple. Bueno, el absceso amebiano tiende a ser solitario en la mayoría de los casos. En cambio, el piógeno tiende a ser más múltiple. Otro detalle importante es con respecto a el proceso de la ictericia. La ictericia es muy frecuente en los piógenos. Los piógenos son muy frecuentes que hagan ictericia. Más que el amebiano. No es frecuente, o sea, no dicen todos los piógenos hacen ictericia, no. Pero se presentaría más ictericia en este caso que los amebianos. Solo por ese detalle. Ya con respecto a amebiano, quiero hacer, como dice, un versus para que ustedes lo puedan tener así en cuenta. ¿Ok? Los semicultivos son positivos en el piógeno y la serología amebiana va a ser positivo propiamente en el amebiano. Pero lo más característico en los pacientes es que los amebianos tienen un estado más de insidioso. Insidioso. En cambio, los piógenos tienen un estado más de agudeza. Más de agudeza. Es un pequeño detalle importante para que ustedes lo saquen al toque, ¿no? Te van a poner así. Uy, se me corrió todo. Te van a poner así. Paciente que viene al hospital por cuadro de fiebre hace 3 días. Siente dolor en hipocondrio derecho y en la radiografía de tórax se nota una elevación del hemidiafragma derecho. Este cuadro está muy relacionado con absceso piógeno. Diferente a esto. Paciente acude a emergencia porque siente en las últimas 3 semanas cierto malestar general y dolor en hipocondrio derecho. Se observa que hay una imagen que eleva el hemidiafragma derecho. Se hace una ecografía notándose un absceso purul, un absceso tipo colección. Una imagen tipo colección. Se procede al drenaje viéndose una imagen rosada del lecho. No te voy a decir ni pasta de anchoa, porque si dices pasta de anchoa, sacas amebiana. Entonces, ¿cuál sería el manejo? Drenaje más su metronidazol. Entonces, eso es lo que les gusta que apunten. ¿Ok? Que apunten con miras a las preguntas. El diferencial va a ser muy importante en estos casos. Muy bien. Entonces, como habrán dado cuenta, hemos acabado un gigantesco bloque. El bloque de la vía biliar. El bloque de la vía biliar es un bloque, es el segundo bloque más preguntado en todos los exámenes. Es el segundo bloque que más vemos nosotros en las guardias hospitalarias. Es muy frecuente. Entonces deberíamos tener un dominio de los datos, de los espectros, de los pacientes robot clásicos para poderlos diagnosticar, muchachos. ¿Ya? Entonces esta parte tienen que repasarlo un montón, tienen que chequear las preguntas para que esto los motive a poder seguir revisando los aspectos teóricos.